compartir esta clase de Torah en esta plataforma y en este ambiente tan hermoso, lleno de Kedushá. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a desconfiar del deseo. Incluso algunos han dicho que el deseo es el origen de todo mal y por tanto debemos reprimirlo, evitarlo, negarlo. En otras palabras, le han hecho creer a la gente que quien desea demasiado como que está loco, ¿no? Que está perdido. Pero en nuestra tradición hebrea, en la sabiduría oculta de nuestros sabios, como lo llamó el rabino Shaul de Tarso en sus días, la ciencia de la sabiduría oculta de Hashem, descubrimos una verdad que niega este paradigma social, por lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el deseo, cuando se administra bien, no es enemigo del alma. Todo lo contrario, el deseo es su motor, es su fuerza dinámica interna. Por supuesto, esto requiere explicación y es lo que me propongo mostrarles. Piensa en esto. Cuando nosotros analizamos las escrituras, nosotros descubrimos que el alma espiritual del hombre, su neshama, no solo fue creada a imagen y semejanza de Hashem, sino diseñada con un profundo anhelo de algo más. We are explored by design. Podríamos decir, somos exploradores por diseño. No tenemos que aprender a hacer preguntas para investigar las cosas, lo hacemos por diseño divino. Cada uno lleva en su alma espiritual la tendencia de buscar, de investigar, de explorar, de desear. ¿Y quién de nosotros no recuerda cuando éramos niños rompiendo los juguetes para ver qué tenían dentro? No solo disfrutamos ver las cosas, queremos saber por qué existen, cómo funcionan, incluso cómo mejorarlas. Y por eso es que enviamos hombres a la luna y estamos pensando llegar a Marte. Y es por eso que nos hemos gastado 10,000 millones de dólares para diseñar y enviar al espacio profundo el telescopio James Webb. Para nosotros, contemplar las estrellas de noche no es suficiente. Queremos entender su esencia. Queremos saber de qué están hechas, cuán cerca están de nosotros o cuán lejos están de nosotros, cómo surgieron, qué edad tienen, cuáles son las leyes que rigen su comportamiento. Es decir, no nos basta con admirar la belleza del cosmos. Anhelamos desentrañar su estructura profunda. Queremos comprender la naturaleza física que lo sostiene. Queremos poder decirle a nuestros jóvenes en clase los misterios que aún permanecen ocultos en la vastedad del universo. ¿Y por qué somos exploradores por diseño? ¿Por qué? Porque el alma humana fue diseñada divinamente para anhelar la luz, la plenitud, la conexión con algo que sabemos que nos trasciende, que es más que nosotros y que aunque no lo podamos definir, sabemos que está ahí, que hay una conexión con el Creador, aunque ni siquiera sepamos cómo lograr esa conexión. Es lo que Rabino Shaul decía, como palpando, palpando, como medios gatos, pero palpando todo el tiempo. Y es importante que asimilemos este concepto profético. Dios te hizo para Él. Dios Hashem te hizo para Él. Y tu alma anhela esa plenitud. Tu alma anhela, busca esa conexión.
tu alma espiritual se orienta hacia el deseo de algo más que la impulsa a elevarse por encima del polvo, por encima de lo físico, de sacudirse esas capas del ego que llevamos por dentro y encontrarnos con Dios. Es por eso que mi tema hoy, mi shiur hoy para ustedes, no podría venir más acorde con esta idea. Refinando tu alma por medio del deseo. Refinando tu alma por medio del deseo. Y es básicamente una extraordinaria terapia para el alma que encontramos en este shiur. Refinando tu alma por medio del deseo. Pero no cualquier deseo. No confundamos esto. No cualquier deseo. No es un deseo egoísta. No es un deseo que está centrado en el yo. La transformación comienza cuando dejamos de desear para acumular, para poseer, y empezamos a desear para dar y para bendecir. Como han dicho nuestros sabios netzaritas del primer siglo, más bendecido es dar que recibir. Pero tú no puedes dar sin primero recibir. Creo que todos están de acuerdo conmigo en eso. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Por tanto, para dar, tienes primero que recibir. Y luego que recibes, entonces puedes dar. Y hay muchos de nosotros que no recibimos porque Dios sabe de antemano que de recibirlo, de dárnoslo, no lo usaremos para nuestro propio interés. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Así que el primer deseo será siempre recibir. Pero debemos tener cuidado acá. Recibir no por sí mismo. Recibir para dar. Anhelar el deseo de recibir para compartir. ¿Y en qué consiste la terapia de esta clase? Lo podríamos definir de la siguiente manera. Cuando usamos el fuego del deseo de recibir, no para quemar, no para destruir, sino para iluminar y proteger, ahí comienza tu elevación espiritual. Algunos me han preguntado, y créanme que es una pregunta recurrente que recibo prácticamente todas las semanas. Rabino, ¿cómo puedo crecer más? ¿Cómo puedo mejorarme más? ¿Cómo puedo elevarme más? En el shiur de hoy, con la ayuda del cielo, estoy respondiendo a esa importante pregunta, mostrándote una terapia de crecimiento, una terapia de refinación, de refinamiento interior, de elevación para tu espíritu. Es decir, refinando tu alma por medio del deseo. Yo estoy profundamente convencido de que esta terapia es una de las terapias que más eleva. Es una de las terapias que más transforma. Y sin embargo, posiblemente sea una de las terapias menos conocidas dentro del vasto campo de la espiritualidad y de la psicología del judaísmo. Porque a diferencia de muchos caminos que sugieren reprimir el deseo, negarlo, temerlo, destruirlo, esta terapia no apaga el anhelo, no apaga el deseo. Lo que hace es redimirlo. Y en lugar de ver el deseo como enemigo del alma, comenzar a verlo como materia prima para tu elevación espiritual. Mis amigos, el deseo,
cuando no es egoísta, cuando es consciente, cuando se orienta hacia el bien, hacia la luz, se convierte en combustible sagrado, energía sagrada. Se transforma en fuego que no quema, sino que ilumina. En otras palabras, esta terapia no consiste en romper el deseo, sino en refinar el deseo. No se trata de esconderlo en la sombra, sino integrarlo en tu santuario interior. Y cuando esto ocurre, cuando tú transformas tus deseos en instrumento de pureza y de santidad, entonces tu alma comienza a brillar con una luz que, aunque no es suya, has sabido recibir para reflejar. Una luz que se convierte en faro para otros. Como dijo nuestro Ribi, nadie enciende una luz para esconderla debajo de la cama. Nadie hace eso, sino para ponerla en alto a fin de iluminar el camino a los que van llegando. ¿Y qué mejor lugar para comprender esta terapia espiritual que la sección de la Torá conocida como Vayakhel? Vayakhel significa y reunión. Es el momento en que Moshe Rabenu convoca a toda la comunidad de Israel para la construcción del Mishkan, ese santuario portable donde residiría la presencia divina en medio del pueblo. Y esta sección que aparece en el libro de Shemot, capítulo 38, en el verso 8, donde quiero hacer un énfasis especial, describe uno de los actos más sorprendentes y cargados de combustible y de energía espiritual. Éxodo 38:8 dice de la siguiente manera: hizo la fuente de bronce y su base la hizo de bronce. La hizo de bronce con los espejos de las mujeres, con los espejos de las mujeres que se congregaban a la puerta de la tienda de reunión. ¿Escuchamos bien? Los espejos de las mujeres. ¿Espejos? Sí, espejos. Y estos espejos no eran cualquier cosa. En primer lugar, pertenecían a las mujeres, no a los hombres. Pertenecían a las mujeres hebreas. Y segundo, ellas se lo trajeron de Egipto. Y allá, en la esclavitud, en Egipto, usaron estos espejos de bronce para arreglarse hermosamente, para lucir atractivas para sus maridos cuando llegaban extenuados y agotados del trabajo forzado de la esclavitud egipcia. Y según el Midrash, estas mujeres usaron los espejos de bronce bruñido, por supuesto, no los espejos que nosotros conocimos hoy día. Era una plancha de bronce bien pulida, donde más o menos se tenía una imagen. Por eso dice Saúl, ahora vemos por espejo oscuramente, porque ese era el espejo de la época. Pero según el Midrash, estas mujeres usaron los espejos en Egipto para seducir a sus esposos desanimados, cansados, hambrientos, traer hijos al mundo. Es decir, usaron el deseo con un propósito divino. Se las arreglaron para perpetuar el crecimiento demográfico del pueblo hebreo, aún en las peores condiciones inimaginables de la esclavitud. Por tanto, estos espejos eran objetos íntimos de las mujeres hebreas, instrumentos para provocar el deseo sexual legítimo de sus maridos explotados salvajemente por los egipcios.
Así de preciosos eran estos espejos para ellas. Y tenían la esperanza de guardar esos espejos para que cuando sus niñas crecieran, pudieran contarle la historia de esos espejos y se convirtieran para ellas en algo no solo importante, sino en un legado sagrado. Sin embargo, cuando ocurre Valle Kel, cuando Moisés reúne al pueblo y pide donaciones voluntarias, ofrendas voluntarias, para la construcción del Mizcán, del tabernáculo, estas mujeres hebreas piadosas decidieron entregar como ofrenda para el santuario aquellos objetos íntimos cargados de memoriales de redención, sus espejos. ¿Y qué hizo Hashem con ellos? ¿Los rechazó? ¿Los consideró inapropiados? Todo lo contrario. En la tradición de nuestros sabios, se cuenta que Moshe al principio no los quiso aceptar. Y tenía razón Moisés para no aceptarlo. Eran objetos ligados al deseo físico, al deseo sensual, al deseo corporal. Y Moisés tenía duda, no quería aceptarlo. ¿Cómo voy a aceptar esto que ha sido usado para este propósito, para el santuario? Fue en ese momento que Dios se le acercó y le dijo, Moisés, acéptalos, porque me son más queridos que todas las demás donaciones. ¿Por qué? Porque esas mujeres no rompieron sus deseos. No lo negaron, lo transformaron. Tomaron aquello que representaba la apariencia, la atracción, y lo convirtieron en un instrumento de purificación. La fuente donde se purificarían los sacerdotes para poder servir a Hashem en el santuario. Fue así que Moshe Rabbeinu lo entendió y los recibió y tomó todos aquellos espejos de bronce y los fundió. Piensa en esto. Los fundió en un crisol. ¿Qué está pasando aquí? Por fuera, en el plano físico, era solo eso, metal de bronce fundiéndose. Pero en realidad, lo que se estaba fundiendo era el deseo de aquellas mujeres. En otras palabras, el deseo se fundió. Y al fundirse, se elevó. Y este es el corazón de esta enseñanza. El deseo no es algo que destruyes, es algo que consagras. Y vaya que el reunión no solo fue entonces una reunión de personas, fue una reunión de voluntades. Lo que estaba pasando era una fusión de almas, no solo metal. Metal era por fuera, pero en la energía interior del acto de Moshe Rabbeinu, lo que estaba pasando era una fusión de almas que ofrecieron no solo sus posesiones, sino lo más profundo de sí mismas. Y al hacerlo, reunieron también los fragmentos dispersos de su ser, reconstruyéndose como un pueblo y como individuos. Mis amigos, hoy tú y yo somos llamados a construir también un santuario interior. Y la materia prima que nos pide el Creador es el deseo. No para esconderlo, sino para elevarlo. Piensa en esto. Lo que fue íntimo y personal en las casas privadas de aquellas mujeres
ascendió al santuario como un instrumento colectivo de santidad y de redención. Esto es maravilloso cuando lo entendemos. Te lo voy a decir desde otro ángulo. Fundir el bronce de los espejos de aquellas mujeres piadosas para hacer nada menos que el lavacro del santuario, el instrumento mediante el cual se purificarían los sacerdotes de Israel, sin lo cual no podría haber servicio en el templo. Es algo simplemente fuera de serie. Y este es el proceso por el cual el alma se refina a través del deseo. Y cuando Rabino Shaul nos dice, más bendecido es dar que recibir, está revelando uno de los principios hasídicos, místicos, netzaritas, más valiosos de todos. A saber, el alma tiene deseo de recibir, requiere recibir, pero solo cuando lo transformamos en deseo de recibir para dar, deseo de recibir para bendecir, deseo de recibir para santificar, entonces tu alma se eleva. Solo esto vale la pena escuchar este shiur. Pero esto es solo el principio. Hay mucho, mucho más aquí que yo deseo sembrar en tu alma. Piensa en esto. ¿Qué estaban haciendo aquellas mujeres hebreas? ¿Qué estaban haciendo aquellas mujeres hebreas piadosas que donaron lo más íntimo que tenían? Sus espejos, sabiendo que serían fundidos y convertidos en bronce puro. La Biblia dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. En otras palabras, todo lo físico que nosotros encontramos en la tierra no solamente tiene protones, neutrones, electrones, tiene también chispas de santidad. Porque todo eso fue creado por la palabra de Dios. No estoy diciendo que todas las cosas son Dios, lo alén. Eso es panteísmo. Eso es totalmente irrelevante aquí. Estoy diciendo que toda la creación física contiene también chispas de santidad, porque fueron creadas por la palabra de Hashem, no por la palabra de un ángel, no por la palabra de un profeta, por las palabras de Hashem. Entonces, cuando Dios creó lo físico con su dabar, con su palabra de poder, influyó en lo físico esas chispas de la gloria de su kabod, de su poder, de su honor. Fundir los espejos para crear la fuente de purificación del santuario no solo fue un acto artesanal o funcional hecho por Bezalel, fue un acto espiritual de proporciones cósmicas. Piensa en eso, cada espejo representaba el fragmento del deseo humano, el anhelo de verse, de ser visto, y al entregarlos, aquellas mujeres estaban ofreciendo más que un metal, estaban ofreciendo su reflejo, su historia, sus memorias, sus luchas,
sus batallas, sus deseos más íntimos. Y al fundirse esos espejos, como que se abrió una compuerta espiritual entre el mundo invisible y el mundo visible, entre lo externo y lo interno. Se abrió una compuerta que divide lo material y lo celestial. Y al abrirse esa compuerta, ese acto permitió que las chispas de santidad que estaban atrapadas en el mundo físico, escondidas en el deseo, en la imagen, en lo material, pudiera liberarse y elevarse hacia un fin glorioso. Y es importante decirlo con claridad. Esto nada tiene que ver con cuentos de hadas, ni con imitaciones esotéricas, ni con la mitología de Aladino y su lámpara mágica. No estamos hablando de estas fantasías orientales. No estamos hablando de invocar fuerzas ocultas para cumplir caprichos humanos. Para nada, lo aleno. Lo que ocurrió con aquellos espejos no fue un acto de magia, fue un acto de sublimación espiritual. No se trató de hacer realidad un deseo egoísta, sino de transformar el deseo mismo en un canal de luz, en un conductor de santidad. La diferencia es abismal. Aladino frota una lámpara para obtener un deseo que lo engrandezca a él. Las mujeres de Israel, en cambio, entregaron sus espejos para que otros se purificaran, para que la presencia divina pudiera residir en medio del pueblo de Israel. El servicio de los Kohanim efectuarse y ser bien recibido en los lugares celestiales. Las mujeres hebreas no buscaron protagonismos, no buscaron milagros personales, buscaron algo más grande que ellas mismas, para que eso más grande que ellas mismas, que son las chispas de santidad que estaban escondidas en su deseo, pudiera revelarse al mundo. Y esto es exactamente lo que enseña nuestro Santo Maestro, nuestro Ribi. No usemos lo sagrado para cumplir nuestros deseos. Usemos nuestros deseos para acercarnos a lo sagrado. Por esto, ese momento y ese hecho de fundir los espejos de las mujeres hebreas era tan profundo. Porque no es espectáculo, no es fantasía. Es el símbolo mismo de lo que ocurre cuando el alma está dispuesta a renunciar a su reflejo para convertirse en reflejo de algo mucho más grande y mucho más sagrado. Es en esencia lo que enseñan nuestros profetas. Toda la tierra está llena de su gloria. En otras palabras, toda la materia creada fue sembrada, influida, insuflada, penetrada con chispas de la gloria de Dios. Cada objeto físico contiene una porción de esa chispa espiritual esperando ser liberada. Y tú, con tu conciencia de Dios, con tus deseos, con tus donaciones, puedes ser el que abra esa compuerta y libere esas chispas de gloria y de santidad para bendecir tu vida, tu casa, tu familia, tu comunidad y tu nación.
El lavacro del santuario fue hecho de espejos de aquellas mujeres, porque allí se estaba purificando la mirada del alma antes de entrar en el servicio sagrado a Hashem. Allí se purificaban las manos los sacerdotes, no solo del polvo, no solo de inmundicias, sobre todo se purificaban de su propio ego para que su servicio fuera puro y agradable a Hashem. ¿Y cuándo comenzó todo? Todo comenzó cuando unas mujeres hebreas entendieron que sus deseos, si eran elevados, podían convertirse en santidad y en eternidad. Fue como liberar luces prisioneras dentro del espejo del yo y redirigirlas hacia la pureza celestial. Piensa en esto. La fuente de purificación construida con estos espejos se convirtió así en un instrumento a través del cual los Kohanim, los servidores de Hashem, se consagraban antes de acercarse a lo sagrado. Y esta es la paradoja más profunda. La más profunda. Lo que una vez reflejó el yo, ahora sirve para anularlo. Y en esa anulación, el alma se eleva. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y siga. Piensa en esto. Lo que fue símbolo del yo humano, ahora permite el encuentro con el tú divino. Mis amigos, no hay redención sin elevación. Y no hay elevación sin deseo. Pero ese deseo tiene que ser refinado. Tiene que ser fundido. Tiene que ser transformado en luz. Y así el bronce del deseo se hizo fuente de purificación. Y el alma, que antes solo se miraba a sí misma, ahora refleja el rostro de Dios. ¿Qué ha pasado? Al dar sus espejos íntimos, en vez de usarlos para adornarse, se convierten ahora en instrumentos de tahara, de pureza sagrada. Y al ocurrir esa liberación, esa revelación de las chispas de santidad escondidas en sus espejos físicos, las mujeres hebreas descubrieron que la verdadera belleza no es la externa, sino que es la capacidad del alma de extraer las chispas divinas que están escondidas en lo material para transformarlas en instrumentos de santidad. Nunca olvides esto. Los espejos, cuando fueron donados, se transformaron en utensilios sagrados, en utensilios, en vasijas de Kedushá, de santidad. Y eso es exactamente lo que sucede. Exactamente lo que sucede cuando tú entregas tu maser a tu maestro de Torah o a tu comunidad, o cuando tú envías tu tzedakah, o cuando tú das una donación a una causa justa de tu elección. Al entregarlo, al soltarlo, al enviarlo con plena conciencia de causa, no por tristeza, no por obligación, no por vayaquel, no por presión, sino con alegría, como las mujeres hebreas con sus espejos, con plena conciencia de causa. Cuando tú haces eso, como ellas lo hicieron ayer, tú también estás abriendo una compuerta espiritual para que todo lo que te queda, toda esa masa restante que te queda,
libere las chispas de santidad que están escondidas allí. Y eso se convierte en una fuerza espiritual que eleva tu alma y te conecta con Hashem. Esta misma terapia por la cual pasaron las mujeres hebreas que donaron sus objetos íntimos para el santuario, están disponibles también para todos nosotros. ¿Cuáles son tus espejos? ¿Cuáles son tus espejos? Todos tenemos espejos. Cualquier cosa que represente para ti algo material que es valioso, Dios toma eso, por pequeño que sea, lo funde y los transforma en utensilios para purificación de muchos. Mis amigos, el alma es como el bronce de los espejos de estas mujeres de la Parashá Vayekel. Puede fundirse, recuperar su forma, pero esta vez para reflejar no el rostro propio, sino el rostro de Hashem. Siempre recuérdalo, porque esta es la esencia del shiur de hoy. Esta es la esencia, el ADN de la terapia de hoy. Refinando tu alma por medio del deseo. Dentro de lo que tú tienes, sea tu casa, tu trabajo, tus inversiones, tus influencias, tus relaciones, tu dinero. Dentro de todo eso hay chispas de santidad. Chispas de santidad que están escondidas en lo material. Que solamente se libera cuando entregamos una porción de eso a quien corresponde. Con sinceridad, con alegría, con conciencia de redención, para causas justas, para causas nobles, para causas eternas. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés de aquella ofrenda de espejos íntimos que las mujeres hebreas estaban donando para el santuario? Hashem le dijo a Moisés, recibe esos espejos, recíbelos, Moisés, porque esta donación es más agradable para mí que todas las demás. Feliz el pueblo que pueda escuchar a Dios decirle también, hijo mío, hija mía, no miro la cantidad que das, sino el corazón con que lo entregas. Sea mucho, sea poco. Si tú lo ofreces desde lo que te he dado, con la intención de bendecir, no solo recibir y acumular, de recibir para bendecir, tu donación es más preciosa para mí que todas las riquezas del mundo. Mis amigos, si hay algo poderoso que debes llevar en tu alma como resultado de este shiur, es lo siguiente. Hashem no pesa tu oro, pesa la intención con que tú haces las cosas. Feliz el pueblo que entiende que Dios recibe con deleite lo que se hace con un corazón dispuesto. Porque para Dios, mis amigos, el verdadero tesoro no está en la medida, sino en los espejos. Es decir, el espíritu e intención sagrada con que recibimos con el objetivo de dar, de bendecir, no de retener y acumular. Esta es la terapia del día, mis amigos. Refinamiento del alma por medio del deseo. Hashem bendiga a cada uno de ustedes con santidad, con pureza, con elevación espiritual y con paz. Amén, ve amén. Shalom lekulam. Bienvenido a tu diplomado online de estudios hebraicos. Este programa completamente virtual está diseñado para proporcionarte una comprensión profunda de uno de los periodos más importantes en la historia del pueblo hebreo.
a través de clases en línea, materiales de estudio, comprenderás sobre el periodo más crítico de la historia bíblica, cuando lo que hoy llamamos la Biblia hebrea surge en la historia de Israel. En este diplomado aprenderás sobre el contexto histórico, político en el que se llevó a cabo el exilio babilónico, así como sus consecuencias en la cultura, religión y literatura hebrea. Además, estudiarás las diferentes perspectivas y teorías sobre este periodo y cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia. Este diplomado es ideal para estudiantes de teología, pastores, líderes, estudiantes de historia, filosofía y cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento sobre el periodo del exilio babilónico y su legado a la posteridad. Inscríbete hoy y comienza conmigo este viaje extraordinario por el periodo en el cual la Biblia se convirtió en la Biblia. Podrás hacerlo a tu propio ritmo y con acceso permanente al contenido de este diplomado.